Buenas noches. En esta oportunidad voy a trabajar nuestra actividad que nos indica que debemos realizar una aplicación el programa final consiste en el diseñar una aplicación para que calcule el valor a pagar de n empleados ingresando una variable por usuario, que quiere decir que vamos a ingresar el sueldo, pero debe cumplir las siguientes condiciones. El usuario debe ingresar la cantidad de empleados que desee, el primero gana el valor ingresado por usuario, el segundo el 10% más que el primero, el tercero el 10 más que el segundo y así sucesivamente hasta llegar al n, o sea, el número de empleados que se digitaron. ¿Cómo se debe hacer? Se debe hacer formando tres rutinas: la primera de calcular el salario, la segunda de calcular el valor neto a pagar considerando descuentos y demás. La tercera es la parte de impresión de la información de cada uno de los empleados de acuerdo con sus respectivos descuentos y mostrando el neto a pagar. Entonces, de acuerdo a esto, nos dan en la aplicación, en el contenido de la materia, vimos un tema que se llama diseño top-down, programación modular, codificación estructurada empleada, uso de métodos y variables de entorno. De acuerdo al documento, vamos a ver qué dice. Nos hace una presentación del módulo, de lo que se trata, y la asignatura. Entonces nos dice una estructura temática, que es la programación estructurada, y nos define un diagrama o un ideograma acerca de la programación estructurada. Entonces dice que hay diferentes características de la programación estructurada: diseño top-down, programación modular, codificación estructurada, mapa conceptual, y nos explica los que son funciones, métodos, y ya empezamos a ver. Entonces dice que la programación estructurada nace como respuesta a resolver problemas mediante o alta complejidad, ya que en programas grandes se cometían muchos errores lógicos debido a la dificultad de escribir estos programas. ¿Qué quiere decir? Que se diseñó este tipo de programación para hacer más cortos los programas y evitar tantos errores. Entonces, una de las características de la programación estructurada es el diseño top-down. En una primera instancia, el problema inicia planteado de forma general y se crean subprogramas para ir solucionando paso a paso eh, nuestro programa principal. Entonces, ¿qué pasa? Que reducimos la cantidad de errores. Bueno, vamos a crear nuestra primera aplicación. Entonces, ¿en qué consiste? Yo ya he trabajado previamente nuestra aplicación. ¿En qué consiste? Se llama Pake, el paquete se llama salarios. Y esto, ¿por qué lo llamé así? De acuerdo a nuestro módulo, leyendo todo el módulo PDF, hay una parte donde hay un programa muy similar que explica el tipo de diseño top-down que debemos aplicar. Entonces hay un pequeño ejemplo y sobre ese uno se puede guiar para trabajar el caso de estudio o la aplicación que debemos implementar. Entonces seguimos bajando, aquí empiezan a mostrarnos cómo se trabajaría, pero más exactamente acá ya empezamos a trabajar tipo top down. Entonces aquí hay dos subprogramas, ¿sí? Primer subprograma, este es nuestro encabezado del programa principal. Tenemos un subprograma que hace una función, otro subprograma que hace la siguiente función, ¿sí? Este es uno de los ejemplos. Más adelante hay otro ejemplo un poco más aplicado a lo que debemos darles como solución, que consiste en este.
Utilizando funciones Java fuente, planteamiento del problema. Calcular una tasa de rendimiento o descontar una cuota de administración para los clientes de un banco dependiendo de la categoría de cuenta que posee. Entonces acá nos muestran que van a definir, se definen los subprogramas o los métodos que se vamos a trabajar. Entonces definieron 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y los empiezan a trabajar. Primero subprograma, tenemos un segundo subprograma y así sucede. Entonces de estos tomé para escribir un código que primero lo trabajé para que me fueran más rápido en el blog de notas y luego lo trasladé a JavaScript, aunque es una forma de trabajar. Entonces acá yo digito mi paquete completo se va a llamar salarios. Voy a llamar unas clases. La primera se llama decimal, para convertir que todo se trabaje en un formato decimal. Imprimo una clase que es útil para poder permitir capturar y ver en ventana a través de líneas de comando los requerimientos que le voy a hacer al usuario. Pero yo voy a trabajar también otra clase que necesito importar, que es Java Swing JOrtionPanel, que significa que voy a mostrar al usuario en forma de ventana. Ya lo vemos cómo se crea. Entonces nuestro objeto principal, que se llama salarios, que es nuestro principal clase para nuestro programa. Entonces voy a definir una variable estática que se llama decimal formato y se llama c, que va a ser igual a un nuevo decimal formato y va a llevar este tipo de forma ordenada. Entonces los primeros dígitos, una coma, 3 dígitos, una coma y los decimales que crean formato decimal. Entonces vamos a crear una static scanner ventana, ¿sí? Para escanear lo que estemos creando en el objeto consola, que es este. ¿Por qué en solo el objeto consola? Porque mi otra ventana es solo para mostrar la información ya más organizada a nuestro usuario en una sola ventana para cada usuario. Entonces, vamos a crear subprogramas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subprogramas. El primero va a capturar el número de empleados que digita el usuario. El segundo captura el sueldo básico para el primer empleado. El tercero va a hacer el descuento de salud correspondiente a cada empleado. En este sueldo básico, ¿qué va a hacer? Aplicar el sueldo básico para el primero y para el segundo le va a aumentar el 10%, así sucesivamente. Después vamos a calcular la pensión, después vamos en la retención, después vamos a calcular el neto y creo uno tercero que va a ser almacenado para que todo lo que generemos acá en la información sea guardada. Entonces empiezo cómo se define nuestra primera, entonces public void mainstream. Empleados es un tipo, es igual a una variable íntegra, es nuestro vamos a ver, o sea, a través de una línea de presentación en consola, donde le va a preguntar a nuestro empleado que digite, a la persona que digite el número de empleados. Lo segundo es tomar este dato que está, almacenarlo en una variable que la estoy llamando número de empleados y que se va
va a través de una ventana, va a crearla y se captura y guardo y almaceno y capturo el número de empleados. Después voy a mandar otra línea de impresión para mostrar en consola y pedir al usuario que digite el sueldo del primer empleado. Hago el mismo proceso, creo una variable que de acuerdo a lo que se digita en la factura capturo esa información y la almaceno en nuestra variable almacén 1. ¿Por qué 1? Porque debe empezar a contar el ciclo 1. Mando un enter o un espacio a nuestra consola y voy a empezar a manejar un ciclo while que dice que almacén es menor o igual al número de empleados. Ciclo que almacena si es igual o menor al número de empleados. Entonces vamos a utilizar una variable que se va a llamar calcular salarios. Se inicia cuando se inicia el proceso, el ciclo while. Sucesivamente, si se cumplió, entonces se hace el calcular neto y espero imprimir datos. Luego seguimos con el ciclo y calculamos el valor, calcular el neto. Luego ya se imprimen los datos y se almacenan para después llamarlos. Entonces, ¿qué pasa? El almacén se va a incrementar en 1 porque ya pasó para el primer empleado sucesivamente hasta que siga hasta el número de empleados que digitamos. Vamos a hacer un segundo subprograma en el cual va a tomar el sueldo básico y vamos a multiplicarlo por el 10% y sumárselo al sueldo básico. Entonces, ¿cómo sería? Si el almacén, la variable almacén ya tomó el número 1, entonces fue porque ya se ingresó el sueldo para el primer usuario. Entonces, sueldo es igual a sueldo básico. Si no, entonces quiere decir que ya esta variable ya no está en 1, sino ya aumentó a 2. Entonces, cuando ya después está de 2, el sueldo básico va a ser igual a sueldo básico más sueldo básico por el 10%. O sea, este va a ser el valor del 10% del segundo. Y así sucesivamente hasta alcanzar el número de empleados que digitamos. Vamos a hacer un tercer subprograma que lo llamamos calcular neto. En ese calcular neto vamos a calcular todos los descuentos. Entonces nosotros creamos una variable que se llamó descuento salud y esa va a ser igual al sueldo básico del primer empleado por el 4%. Luego el descuento de presión que es el 4%, la retención que es el 14%, luego vamos a utilizar la variable que dice neto a pagar y es que es igual a sueldo básico menos los descuentos, nos da el descuento del neto a pagar a cada empleado después de descuentos. Esto se va a repetir hasta que el n sea 0. Y vamos a hacer el último subprograma para donde vamos a llamar toda la información que hemos almacenado en las variables para hacerlas presentar. Acá es donde yo voy a mostrarla en una opción de ventana. Este line separator quiere decir que yo apenas aplique esta función NL, en la forma de ventana se me va a mostrar la información de forma vertical ordenada para que se vea por cada usuario un solo ventana y no se verían tantas líneas de consola acá que es difícil distinguirlas. Cerramos acá nuestro programa, nuestro subprograma y cerramos nuestro programa principal. Vamos a guardar y vamos a hacer la ejecución de nuestro programa. Entonces vemos que la primera forma de presentarlo fue en tipo consola. Entonces voy a decir, vamos a decir la primera prueba con uno solo, a ver qué pasa. Entonces voy a digitar que gana 1.000.000. ¿Qué es lo que va a pasar? Que él solo va a calcular los descuentos, pero no va a hacer
a aumentarle el 10% al sueldo porque solo es el primer empleado. Vamos a ver qué pasa. Entonces, esta parte que vamos a ver es lo que yo quería mostrar, que cómo se presenta en forma de ventaja y se presenta organizada. ¿Sí? Vemos que después del descuento, esto es el valor realmente a pagar. ¿Sí? Entonces, hagámoslo nuevamente para 3 empleados. Entonces, ingresemos al salario, 1.000.000. 1, 2, 1, 2, 3. 1.000.000. ¿Cierto? En la forma de ventana que nos debería presentar. El salario del primer empleado es el 1.000.000, al menos los descuentos nos dan 780. El segundo sería 1.100.000 porque el 10% de 1.000.000 es 100.000. Y se le hacen los respectivos descuentos, que quiere decir que aquí siempre tiene que ir subiendo este. Vemos, seguimos, ya nos mostró nuestro tercero. Y así podemos calcular hasta para 10 personas. Vamos a hacer la prueba. Vamos a decir que tenemos 10 empleados, que el primero gana 785.456 y que nos va a presentar en forma de ventana. El primero con sus descuentos, el tercero con sus descuentos, más el 10% y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 10. Este fue nuestro programa para calcular los salarios de varios empleados de acuerdo a los ingresos del primero, más el 10% al segundo hasta llegar al n de la cantidad de empleados que hemos digitado.